a quienes se conectan a través del Zoom y a través del Face en la página de la facultad, sobre todo los estudiantes y profesores del posgrado de nuestra facultad que nos escuchan y se conectan desde el interior del país y desde varios países del extranjero. Sean todos y todas también bienvenidos. Tenemos en la testera al padre doctor Manuel Hurtado Durán, presidente de nuestra facultad, a la hermana doctora Aileen Fitzgerald, vicepresidente, a la doctora Bernadette Caero Bustillo, directora de segundo y tercer ciclo de nuestra facultad, y al padre doctor Roberto Tomichán, quien nos acompañará en la ponencia. Vamos a dar inicio a este acto académico con el saludo del presidente de la facultad, quien a la vez inaugurará la gestión 2024. Adelante, doctor Hurtado. Muy buenos días a todos. Es una alegría poder en nuestra segunda semana de clases, poder iniciar este año académico en la Facultad de Teología, en la sede de Cochabamba, de la Universidad Católica Boliviana. Quiero saludar en primer lugar a todos los directores que me acompañan en la testera, que ya han sido presentados, y saludar de manera especial, que nos honra con su presencia, a los dos vicerrectores nacionales, a la doctora Mónica Daza, vicerrectora académica nacional, y al magíster Marcos Delgadillo, vicerrector administrativo financiero. Sean bienvenidos. Quiero saludar también a varios docentes eméritos de la Facultad de Teología, al doctor padre Luis Palomera, bienvenido, a los padres que han sido profesores del Instituto del ICET en tiempos antiguos, el padre Santi Suñer, es una alegría tenerlo aquí entre nosotros, a los formadores que nos acompañan de las distintas comunidades religiosas del seminario, a varios profesores que están presentes hoy día y a los estudiantes, por supuesto, pero de manera especial quiero darles la bienvenida a los que están comenzando, a los nuevos estudiantes, tanto a los nuevos estudiantes del pregrado que están iniciando la teología por los primeros años de filosofía, y también quiero darles la bienvenida en este año a los que comienzan los estudios en el posgrado, en todas nuestras especialidades, en teología espiritual, teología pastoral y misionología. Y también doy la bienvenida a los que han iniciado este año el programa del doctorado. Sean bienvenidos. Una lectio inauguralis es algo que viene de lejos. Lectio, ustedes saben, es la palabra latina para decir una lectura, pero al principio es la lectura de la palabra de Dios. Y al inicio en las universidades de larga data es posible tener este momento académico fundamental. Comenzar con una lectura, es decir, comenzar con una meditación, comenzar con un tema académico que ha sido preparado por un docente destacado, un invitado especial. Esta lección que se ha propuesto para este año quiere marcarse en el espíritu que nos ha propuesto últimamente el Papa Francisco en su motu propio, a Theologiam Promovenda, que se trata sobre todo de intentar proponer que la teología se haga el intérprete del Evangelio, desarrollando una cultura del diálogo. Ese es el desafío, que la teología se haga el intérprete del Evangelio, desarrollando una cultura del diálogo. En ese marco es que esta lección inauguralis se va a desarrollar, y estoy desde el inicio ya agradecido
al padre doctor Roberto Quinchán por haber aceptado acompañarnos en esta lección inaugurales. Antes de pasar a la presentación de nuestro ponente, quiero expresar simplemente dos cosas. Es una invitación a todos, la comunidad académica de la facultad, a la invitación que tenemos para entrar dentro de los estudios teológicos a esa búsqueda del diálogo con las otras ciencias, de la relación con las ciencias que nos pueden interpelar y enriquecer como teología, y al mismo tiempo buscar el enriquecimiento de las otras ciencias desde nuestra postura, de nuestra postura teológica, de apertura, de anuncio del Evangelio. Esa es la primera invitación. Estamos en un medio universitario y aquello que todos los documentos de la universidad, los documentos de la misma iglesia, nos invitan es a abrirnos. La actitud tiene que ser de apertura. Escuchar aquello que podemos escuchar que nos viene desde la revelación, pero escuchar también esa revelación a partir de las cosas del mundo, de la realidad. Hay una conexión interna en todo eso, se comunica. Ese es un desafío para nosotros. Yo creo que el tono de la teología en esta facultad tiene que ir en esa dirección. Es un primer desafío, una primera invitación que podemos percibir con fuerza este año por los últimos documentos que han salido, la convergencia de muchas investigaciones que se van haciendo en la facultad, especialmente en el Instituto de Misionología. Y la segunda consideración, segunda invitación, es hacer el estudio, entrar en el estudio de la teología desde la honestidad. Y eso supone muchas cosas. Supone abrir de verdad el corazón, escuchar a los otros y poder decir realmente aquello que pensamos, aquello que necesita la iglesia. Desde hace ya varios años vamos en ese camino sinodal de ir en compañía de otros, acompañados, caminando juntos, y solamente eso es posible con la apertura de nuestros corazones. No podemos caminar de manera individual, lo tenemos que hacer acompañados. Ese es el desafío. Y eso es una invitación nada simple, y eso se traduce en la sala de aulas, con los compañeros, eso se traduce en el claustro, con los colegas entre profesores, eso se traduce en la comunicación entre investigadores. No vamos con caminos solitarios, vamos acompañados. Y eso se traduce también a nivel de las autoridades de la universidad y de la facultad, que no podemos caminar solos, sino siempre acompañados. Eso es una invitación. Y detrás de todo eso, mira, no es simplemente algo superficial, sino es un estilo concreto, un modo mismo de hacer las cosas, yo diría, al estilo de Jesús. Que este estilo de Jesús se manifieste en nuestra práctica, y con esto, pues, simplemente doy por inaugurado este nuevo año, esta nueva gestión académica. Muchas gracias, doctor Claro. Y seguidamente damos la palabra a la doctora Fitzgerald, quien nos hará la presentación del ponente. Muy buenos días, saludo a las autoridades aquí presentes, a toda la comunidad académica, invitados e invitadas. Y tengo el placer de presentar a nuestro ponente. El padre Roberto Quinchán Charupá es de familia chiquitana y miembro de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales. Es doctor en Misionología por la Pontificia Universidad Gregoriana
en Roma. Es docente y director del Instituto de Misionología en la Facultad de Teología San Pablo de la Universidad Católica Boliviana. También es el director de la especialidad de Misionología. Es un reconocido investigador en historia y teología de la evangelización en el oriente boliviano, pero en particular en Chiquitos. Hay mucho más que se podría detallar de su trayectoria como investigador, conferencista y asesor teológico, pero ha querido una presentación del modo más sencillo posible. Entonces, no voy a poner más detalle. El tema de esta lección está inspirado en su reciente libro, Naki Ubai Tupas, que en la lengua chiquita quiere decir Nuestro Padre Dios. Y el libro tiene como subtítulo Anotaciones teológicas amerindias, publicado en noviembre, recientemente. Entonces, con mucha alegría y apertura de corazón, nos disponemos para escuchar esta lección inaugurales, conversación en el espíritu, aproximaciones desde los pueblos originarios. Muchas gracias, hermana Aileen. Seguidamente, solo unos avisos antes de iniciar la ponencia. La ponencia va a durar aproximadamente 40 minutos. En sala estarán 2 estudiantes, al finalizar casi la ponencia, 2 estudiantes repartiendo algún papelito para alguien que quiera presentar sus preguntas. Tendremos también el micrófono inalámbrico para las preguntas en sala. Les pedimos ser un poco breves a quienes vayan a hacer una pregunta en el micrófono. Y luego también estaremos atentas a las preguntas que nos hagan llegar a través del Face y de la plataforma Zoom. Con esos avisos, adelante, doctor. Buenos días a cada uno y a cada uno. Un gusto después encontrarnos. Un gusto también ver personas que no veía mucho tiempo. Gracias por venir. Un saludo sumamente autoridad a todos los presentes, cada uno y a cada uno. Y un saludo también a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Y como ahora todo queda grabado, entonces hay que también intentar ser preciso en lo que uno dice. El tema que me ha propuesto y agradezco al presidente de la facultad es, sería más basado o inspirado tal vez en uno de los capítulos de un reciente libro, capítulo 10, inspirado porque no va a ser lo mismo, por lo menos el esquema está surgiendo de ahí. Y me pareció importante abordar, como decía el presidente de nuestra facultad, algo que está caminando ahora, intentando hacer la Iglesia Católica, lo que llama la conversación en el espíritu, aproximación a los pueblos originarios. Veremos si. Vamos a presentar algunas imágenes para que nos ayuden. No siempre las imágenes van a coincidir con lo que voy a decir, pero también para que nos ayuden y tal vez nos distraiga un poco si se vuelve esto tal vez muy aburrido. El actual proceso sinodal vive la Iglesia en sus diversas instancias, incorporado en su última asamblea de octubre pasado, el método de la conversación en el espíritu, que presupone ante todo una profunda experiencia o camino interior de escucha atenta de aquellos susurros diversos presentes en las listas cotidianas de toda la realidad creacional. Este aprendizaje de escucha es un proceso constante de desaprendizaje, actitudinal y permanente cuestionamiento sobre las bases epistémicas y racionales que sostienen en última instancia nuestra relación sobre el cosmos. Tales fundamentos, muchas veces implícitos, permiten y condicionan las representaciones concretas y esenciales de un símbolo con mayúscula, que en cuanto tal, y por su propia entidad, debiera ser garantía última de armonía en la diversidad, como un caleidoscopio crepuscular o el tejido pertanto, capaz de permanecer en constante equilibrio, pues precisamente de esto se trata, de un misterio, que es espíritu, y que permite ser corazonados en la experiencia cotidiana con el que el espíritu se realiza.
un símbolo y un misterio del cristianismo vivenciado y sobre todo concebido y transmitido como un destino divino. Entonces, una de las tareas de la teología es precisamente acercarse a este símbolo fascinante o misterio inefable, como hicieron nuestras abuelas, abuelos, ancestros y ancestros, cristianos en este caso, pero también obviamente nuestros pueblos, tanto en modo catapático, es decir, positivo, como en modo apolítico, negativo, a sabiendas de las grandes limitaciones de toda racionalidad. De ahí la cruz sapiencial y por tanto sencilla y humilde de incorporar siempre en el propio quehacer teológico los demás racionales, los otros sentimentales, en la búsqueda de intentar superar tarea sumamente difícil. Todo dualismo dicotómico en múltiples expresiones, racionalidades y actitudes cotidianas. Todo ello con el propósito de conversar en modo plácido e integral, como criaturas integrales y siempre en camino, bajo la presencia de un gran espíritu que se manifiesta y revela en los espíritus ambulantes y científicos. En este caminar nomádico adquiere relevancia la convivencia ancestral de nuestros pueblos originarios de Araya. Y para los fines de esta presentación en particular, los saberes de las naciones de las tierras bajas del actual Bolivia y países confinantes. Estos pueblos, por tradición colonial, considerados, entre comillas, sin Dios, sin rey, sin ley, resultan hoy estar cargados de gran sabiduría de vida, por cierto, con sus límites y contradicciones, como todo, pero también con peculiares actitudes dialógicas con el entorno, un entorno siempre viviente, activo, dinámico, en movimiento, un entorno real que sobre todo está dentro de los mismos pueblos y se manifiesta en cada acontecimiento como pleno fluir de aquel gran espíritu que concluye el misterio plural. Lo que sigue intenta compartir precisamente aquellos fluires o corazonares inquietos que esperamos puedan servir para avanzar en la construcción plena de una solo fraternidad creativa, donde todo cuanto existe pueda reflejar o retratar aquel sol y aquella luna, cuales manifestaciones del símbolo divino cosmoteano. En todo caso, el énfasis de esta presentación está más en el conversar cotidiano, relacional, a extra, dejando para otro momento tal vez la profundización del conversar cotidiano interior a intra, o si queremos más también dentro del misterio de este gran espíritu. Dos momentos vamos a tener en esta presentación. Primero, algunos presupuestos en la primera parte que nos pueden ayudar justamente para este conversar. He puesto como subtítulo, ustedes pueden ver ahí en pantalla, gratuidad y admiración necesarias para la interdependencia. Gratitud, gratuidad, admiración, estupor, contemplación no son solo vivencias, sino cosmovivencias, que expresan la profunda sintonía del ser humano con su entorno interpenetrado por un misterio que sostiene todo cuanto existe y vive. Esta actitud integral, o podríamos decir cosmoactitud práctico-contemplativa de la belleza, o lo que suele llamarse a veces en modo genérico de espiritualidad, es una condición sine qua non para la interrelación e interconexión del texto, que lo podemos ver también sentado por documentos oficiales. De modo que el método va unido al contenido del estilo, y a la inversa, al mismo tiempo que se desenvuelve en un escenario natural, es decir, humano posible. Vamos a pasar, en este primer momento de la primera parte, la escucha de los signos del espíritu, como el compartir vida en los muchos pequeños detalles cotidianos. El caminar se caracteriza por la sorpresa, la incertidumbre y el estupor como expresiones de vida que alimentan los pequeños y grandes sueños de búsquedas profundas, relaciones auténticas que manifiestan al espíritu como Señor y la luz de vida en sus múltiples acciones. Quien camina con sentido está
atenta y atento a la escucha del entorno, de lo aparentemente pequeño y sencillo, de lo anónimo y excluido como fuente de aprendizaje para una vida profunda, donde lo ordinario y cotidiano se vuelve extraordinario y especial. Como bien señalaba y señala nuestro sabio abuelo Papa Francisco, al decir que la santidad se vive y expresa en los muchos pequeños detalles cotidianos. Ahí, precisamente, donde existe aquella experiencia humana, que debería ser vivencia espiritual o potencial místico, silencio gratuito y contemplativo, que sostiene la audacia y creatividad profética, silencio denso, intenso y orante, que permite discernir a luz del espíritu los caminos de la santidad, dice Francisco, pues si no escuchamos nuestras palabras, serán únicamente ruidos que no sirven para nada. En el caso de los pueblos amazónicos, aquí, el reciente documento preparatorio al Sino del año 2019 señalaba con claridad la dramática situación de injusticia en la que viven los pueblos indígenas, debido al crecimiento desmedido de las actividades agropecuarias, extractivas y materiales, que ocasionan mucho daño a la riqueza ecológica, a su riqueza social y cultural, además del aumento del tráfico de personas, especialmente de mujeres, para fines de explotación sexual y comercial. Vamos en este momento aquí a detenernos un poquito para ver cómo nuestros pueblos, en medio de esta situación que vivimos, saben contemplar el misterio, como lo han sabido durante muchos milenios, en los contrastes, en las situaciones, en las colonizaciones, en las extracciones que vivimos, como dicen también de madera, minería, tantas cosas que contrastan, pero que sin embargo es posible también aquí ver el misterio, que sea representado simplemente aquí en una última presentación visual de los pueblos, un de Panamá, como ellos llaman también acá, y contemplan lo que se llama la vuelta. En esta situación en la que nos encontramos, la Iglesia está llamada a profundizar su identidad en correspondencia con las realidades de su propio territorio y a crecer en su espiritualidad escuchando la sabiduría de sus pueblos. Se trata de escuchar y aprender de aquellos saberes ancestrales directamente relacionados, por ejemplo, con la integración de la creación, de la vida considerada como una totalidad que abarca toda la existencia y aporta al bien de toda la humanidad. Avanzar en la conversación espiritual supone la conversión ecológica integral. Por según el documento final del Sino Amazónico, una actitud permanente de desaprender, aprender y reaprender, para promover una cultura del encuentro, una cultura ecológica, una cultura de diálogo. Pasamos al segundo punto de esta primera parte, la diapositiva 14. Para avanzar necesitamos desaprender. Y desaprender estos aprendizajes que significan que queremos también incorporar con creatividad lenguajes y símbolos. Desaprender supone deshacerse de actitudes comunes y estilos de vida heredados que no aportan al cuidado integral de la vida, lo que comporta un discernimiento comunitario, revisión permanente de la vida eclesial, para concordar con el estilo de vida de Jesús que caminaba con sus discípulas y discípulos. Este proceso de desaprender es únicamente posible si se discierne y sobre todo si se reconoce e incorpora en la propia vida personal y especial los frutos del verbo,
ya presentes en la condición como herencia de los pueblos originarios, fruto de vida generados por el mismo Espíritu Santo que sopla donde quiere y que obraba ya sin duda en el mundo antes de que Cristo fuera glorificado. El instrumento de una voz, tradición amazónica, es más explícito, al señalar que el Espíritu Creador ha alimentado la espiritualidad de las y los indígenas y les mueve a aceptarlo desde sus propias culturas y tradiciones, pues en muchos pueblos la semilla ha crecido y la resuelve. Nos preguntamos nosotros, el trabajo también que ha hecho en estos muchos años en psicología de acá de Cochabamba, junto a otras personas que han pasado por nuestras aulas, no solamente, sino en nuestro contexto, ¿cuáles son estos frutos que han de ser respetados y acogidos por la comunidad cristiana y la teología en general? Eso lo veremos un poquito más adelante. Es importante decir que la espiritualidad, una espiritualidad que pretenda ser cristiana, debe necesariamente abrirse al encuentro y diálogo, como hemos dicho, con las tradiciones culturales y religiosas del continente, tanto ancestrales, como en este caso, especialmente indígenas y afrodescendientes, como emergentes, juveniles, las culturas, las cosas digitales, feministas, ecológicas, cibernéticas, entre otras. A propósito de lo primero, de las indígenas, que es el tema del encuentro, Elías López, uno de nuestros abuelos, una expresión de los indígenas, señalaba en su momento la importancia del encuentro intercultural e interreligioso en la recuperación de la propia memoria ancestral para encontrarnos con Cristo, dice Lazar, es condición indispensable encontrarnos previamente con nosotros mismos, con nuestras raíces, con nuestra historia y nuestra cultura, por qué no decirlo también con nuestra religión de origen. Tratamos desde el momento de esta primera parte, lo que podemos decir acá en misionología, de los presupuestos también para caminar, hay lo que llamamos el nomadismo rural interconectado. Hablar de humanismo, ya menciono, una de las grandes figuras inspiradoras de nuestra teología medieval que se llama Antonieta. Jesús de Nazaret, hijo de Dios, no tenía dónde reclinar la cabeza. Envió a sus discípulos sin llevar consigo ni pan ni forja, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, encargándoles que debían vivir como extranjeros y forasteros, en medio de pueblos diversos. Fue huésped de la humanidad por su transición. Vivió muchas veces como huésped. Visitó casa de mujeres y publicanos, comiendo con publicanos y pecadores. Él mismo ofreció hospitalidad. Se preocupó por la muchedumbre, pero seguían multiplicando los panes. En evidencia de su pasión se debe en la mesa y se ofrece a sí mismo como comida para su pueblo. Enseña la hospitalidad, que la hospitalidad ha de ser ofrecida no en vista de una restitución o recompensa, sino como expresión de gratitud. La recompensa es católica en estos casos. Era forastero y narcotistas. El Hijo de Dios muestra con su ejemplo el estilo evangélico de la hospitalidad, con donación total, preferencias no marginados y excluidos. Este que nos llamamos nomadismo hospitalario es también una dimensión central en muchos pueblos indígenas y muy presente en diversos testimonios históricos. Las diversas comunidades primitivas nacieron también en ambientes socioculturales lingüísticos muy distintos. Judíos helenistas de lengua aramea y también griega, gentiles que hablaban en griego común, orientales semitas de lengua siquiera, pero conservando lo central del acontecimiento que expresado por Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, según el Espíritu. De este modo, se afirmaba que Cristo es su centralidad o constante vital, pero desde aquellos contextos específicos lo necesitaban tales comunidades, las cuales en los primeros siglos
habrían hecho referencia a 3 centros culturales que pueden ver aquí en el mapa también, y lingüísticos diferenciados: Cartago, ciudad romana, Latina; Alejandría, ministra de Aguadera; Antioquía, que reunía pueblos y culturas del Oriente Próximo de habla, sobre todo siria. Por tanto, se podría afirmar lo que fue considerado esencial a la identidad cristiana no fue una, entre comillas, ortodoxia crítica, sino el reconocimiento de una identidad en la diferencia, una unidad en la diversidad. En otras palabras, se pueden mencionar 2 aspectos centrales de la iglesia primitiva. Por una parte, especialmente frente a las herejías, las comunidades vieron la urgencia de profundizar, defender y anunciar con el testimonio la relevancia universal de Jesucristo, y por otra, la necesidad de desarrollarse en respuesta a una situación particular. En esto está la iglesia continuamente reinventándose a sí misma para luchar y enfrentarse a nuevas situaciones, nuevos pueblos, nuevas culturas y nuevos desafíos. La misma historia del cristianismo ha sido también muy dinámica y también muy dura. Solamente mencionar, por ejemplo, los movimientos que hubo a lo largo de la historia, de modo particular, en la propia experiencia para el espiritual, los movimientos radicales espirituales. De igual modo, los primeros religiosos que llegaron aquí allá procedían generalmente de grupos reformados, cuyo propósito, en el caso de los franciscanos, era construir una iglesia indiana, normalmente, bajo el modelo de las primeras comunidades cristianas e inspirados en la observancia de la fe primitiva de San Francisco de Asís. No todo, sin embargo, ha sido rosa, como sabemos. También hubo muchas experiencias frustradas, como en el caso del Chaco boliviano. También tenemos sobre la experiencia frustrada de misiones en nuestro país, en este caso el Chaco, y uno se pregunta por qué. Y creo que a través de uno puede también convertirse y luego devolver a esa inspiración visual, a esta tradición espiritual profunda de nuestras iglesias. En sintonía con el principio del magisterio latinoamericano y caribeño, también percibe, asume y se compromete con una iglesia dinámica, tanto en el interno como en su misión anexa. Aquí, según, por ejemplo, la conferencia de Medellín, la decía en 1978, la comunidad humana está sujeta a un movimiento que implica constantemente cambio de estructura, transformación de actitudes, conversión de corazones. De modo que una iglesia será auténticamente sinodal y podrá conversar espiritualmente si recupera también su tradición nomádica y rural. Y en ese caminar puede aprender o reaprender de aquellos pueblos indígenas que todavía viven el nomadismo hospitalario e inclusivo. Cuarto momento de esta primera parte, lo anterior dicho, se puede añadir lo que llamamos nosotros esta conversión erística, que podía verificar en índices corazones. Aparecida expresa con claridad la permanencia de una mentalidad y mirada colonial en diversos imaginarios colectivos. Por cierto, tanto socioculturales como católicos eclesiales, que se expresan en actitudes concretas, como por ejemplo, actitudes de supremacía, discriminación, subestimación, paternalismo, patriarcalismo, machismo, clericalismo y así por el final. Con respecto a todo tipo de diferencias y diversidades sociales, culturales, religiosas, sexuales, de género, entre otros. En este continente donde vivimos, pues, al tratarse de pueblos en su mayoría tradicionalmente cristianos, desaparecida, resulta urgente todavía una mentalidad similar a la alternativa, de quienes han sido por siglos excluidas y excluidos, desde los pueblos otros y las culturas otras, invisibilizadas, que llevaría a una plena ciudadanía cristiana, donde ellas y ellos puedan ser verdaderos protagonistas, así como lo son, y que hay un camino social, cultural, también eclesial y interno. Por tanto, los obispos en este momento, ya muchos años, reconocen en la
práctica católica, la herencia del cristianismo colonial todavía muy vigente en diversos estamentos y segmentos de la Iglesia, de nuestra Iglesia. Al respecto, en las últimas décadas se ha puesto especial énfasis, y con mucha razón, en los condicionamientos no solo políticos, sociales, culturales, económicos, sino también epistémicos, que han marcado mucho tanto las relaciones humanas, como el futuro y las actitudes, como el quehacer reflexivo, académico, teológico, pensamiento, mente, e incluso, como sucede en nuestro caso, la misma vivencia espiritual, la experiencia del misterio y del universal. Lo primero, más externo, se ha denominado por algunos autores colonización, mientras lo segundo, más interno, profundo, epistémico, colonial. En el caso de este subcontinente, aunque se ha superado en gran medida, no sé si en gran medida, la colonización, no se podría decir lo mismo de la colonialidad. Todavía presente muchos sectores de representación y también los espacios religiosos, eclesiales, clericales, como sucede en nuestra Iglesia Católica, no solamente la nuestra, es la que más conocemos. De ahí la urgencia histórica de en un primer caso, de una verdadera descolonización para recuperar las propias tradiciones socioculturales imaginarias, y en el segundo caso, el esfuerzo de avanzar hacia una profunda decolonialidad internalizada en las propias personas e instituciones. Y solamente para citar el contexto también de un profesor nuestro, que Francisco en un momento dio una introducción a estos temas, señalando también la importancia de una teología, de una misionología, y creo también de una espiritualidad hoy como un criterio para superar lo que no queremos en nuestra historia y en nuestra vida. Decía él, resulta aquí, textualmente, el triple objetivo de las teologías o coloniales es la teología que intenta también seguir el instituto de misionología en nuestra vida. Primer punto, desenmascarar la complicidad de la teología, podríamos mencionar en las espiritualidades, con las relaciones coloniales en la historia y en el presente. Segundo, elaborar herramientas teológicas que ayuden a defenderse de la hegemonía epistemológica de la cultura dominante. Y tercero, poner la producción teológica, nuestro esfuerzo, al servicio de los subalternos, de los otros, y elaborar el diálogo con ellos mismos. La imagen indígena, diríamos, que al servicio de la vida, al servicio del cosmos, de la casa común, al servicio también, dialogando también, escuchando a todos. Esa sería la lectura de nuestra realidad. En este tipo de proyectos se encuadran las teologías cristianas ameríndias, las cuales buscan críticamente la razón de las propias sabidurías milenarias, expresadas en diversos símbolos ancestrales, en continua transformación y siempre en diálogo creativo con la tradición cristiana también milenaria. Y aquí creo que esta frase me parece muy utilidad para verificar, profundizar el horizonte de nuestra reflexión teológica espiritual. Dice aquí un texto escogido de un monstruo viaje de Colombia, escogido también por el instrumento en la pobreza, pero es para nosotros. Somos sal, aire, tierra y vida en medio del ambiente creado por Dios. Y sí. Segundo momento de la presentación nos el tiempo. Algunos desafíos. Evidentemente, cuando uno habla en clave ordinaria, es un esquema que es bastante, más o menos, occidente, que intenta poner punto 1, punto 2, punto 3, para entenderlo, pero todo está interrelacionado y integrado. Algunos desafíos que me parecen importantes en este momento. He puesto como subtítulo aquí, ancestralidad solo fraternidad. Gran desafío. En ese momento, gran interpretación. Hay un texto ahí que también no lo voy a leer, no pasar a la diapositiva 28. En un momentito también de silencio, durante mucho. A veces podemos introducir en lo que vean un poquito el texto. Evidentemente una contexto especial.
la conversación en el espíritu comporta hoy para los creyentes algunos desafíos indiscutibles que se desprenden de la propia vida y forma de ser de los pueblos originarios. El primer desafío de la iglesia, para la carta del 29, incorporar las memorias ancestrales, escuchar a los y las ancestras y ancestros, a los espíritus protectores. Vamos aquí a... Fíjense, este es un texto de los ayoreos a nuestro pueblo, tampoco lo voy a leer, pero capaz el texto hay un algo. Y vamos a quitar un video sobre la importancia de la escucha en esta mentalidad de recuperar a estos espíritus protectores. En un video que puedan encontrar ustedes allí mientras van preparando. Que va bien, pues, quería decir algo mientras va preparando y dejamos. Quería citar aquí a Sofía Epifania, para mí una de las teólogas bolivianas creativas, más creativas en este momento, en este ámbito obviamente de teología. Espíritus protectores. ¿A quiénes acudimos hoy cuando buscamos protección? En un mundo golpeado por una pandemia, no solo hemos confiado en el personal médico, hemos buscado refugio en intermediarios, dioses, imágenes, amuletos, para sentirnos seguros, contenidos, protegidos. Siempre ha sido así. Desde que guardamos memoria, hemos confiado en diversos seres para que intercedan con nosotros. Espíritus protectores que atraviesan los umbrales entre los mundos. Los hemos convocado a través de la música, el sonido, la danza, el movimiento. Mediadores ante la entidad creadora se comunican con ella a través de rituales plenos de sonidos exaltados que permiten que lo sagrado se revele. Mai es una persona escogida para poseer un don. Es una mujer o hombre que puede comunicarse entre la dimensión terrenal y una dimensión espiritual. Tiene la capacidad de conocer las enfermedades o de conocer los remedios naturales apropiados. Espíritus que conservan un conocimiento ancestral del mundo que se pierde en un pasado legendario. No solo son personas humanas. Vast and powerful creatures, before they could be hunted, first peoples needed to make spiritual preparations. The Inniskin sacred stones were used in special ceremonies to attract them. También son animales, cuerpos de arcilla, de piedra, montañas, vientos. Y todos ellos animan nuestros pasos aquí y en el más allá. Las canopas son objetos producidos con formas adecuadas para realizar los rituales del agua y de la fertilidad. En cambio, las sillas son objetos que poseen naturalmente esas formas y son encontrados en sitios especiales. Poseen un gran poder que emana desde el interior de la tierra para fomentar el crecimiento y el bienestar. En fait, le nom en américain, c'est Manon Bémassac, qui fait référence, c'est le nom qu'on nomme pour les êtres de la forêt des protecteurs. Espíritus protectores que invocamos para que nos guíen, para que nos protejan, para que conjuren nuestros miedos y nos lleven a nuestro lugar seguro. En nuestra cultura existe una figura de protección que son los muros.
son maderas selladas que se tienen en las casas, cada familia debe tener muchos, en su casa. Y estos muchos mensualmente se prometen con las semillas de artificante, pajarito que lo llamamos, y con las semillas del cacao. Ellos protegen también los malos espíritus de la familia. ¿En qué momento dejamos de escucharlos? El ruido de las ciudades acalló sus voces, pero siguen presentes entre nosotros. Quizás sea el momento que nos vuelvan a hablar y volvamos a escucharlos para sanarnos juntos, colectivamente, confiados en el poder y la fuerza de nuestros espíritus protectores. Gracias, mi profesor, es que a través del entendimiento teológico nos puede llevar al gran espíritu, al misterio de la vida, para seguir caminando y creciendo y desaprendiendo. Punto 2 de la segunda parte, también ponía ahí este texto, yo le decía de Sofía Chipana, como mujer, que también en el 2011 mencionaba algunas que lo tenemos que escuchar de nuestros pueblos concretamente de nuestra nación. Punto 2, convivir y celebrar en solo fraternidad creativa. Esto espiritualidades incluyentes, y a lo que hemos dicho. Aquí simplemente hacer mención no solamente en el pueblo amazónico, sino también en otros pueblos que hemos visto, pues el sentido profundo de los comunitarios que se manifiesta en la comunicación de todo el cosmos, en donde no hay estudiantes incluidos, con el propósito de forjar una vida, un proyecto de vida plena, de conectividad y armonía de relaciones entre el agua, el territorio, la naturaleza, la vida comunitaria y la cultura, Dios con todos sus nombres y las diversas fuerzas espirituales. Pasamos a otra diapositiva, la número 34, que vamos ya a ver una imagen allí de los ayoreos, que es un trabajo que he estado haciendo hace unos meses, por eso estamos aquí discutiendo. Como también, justamente, esa imagen, en esos rituales ustedes pueden ver allí, ¿no? El texto no vamos a leer tampoco, de los mitos. Se puede y no puede incluir, puede ver que la relación, la interrelación, la interpretación profunda, todo lo que necesitamos. Y uno podría decir, ¿qué significa conversar espíritu desde estas categorías tan claras? Clave muy concreta del pueblo yoreo, tan buenas, deshacerse en las demás criaturas, porque todos somos criaturas. Y en ese transformarse, deshacerse, experimentar, vivir, contemplar el misterio del mundo. Vayamos al otro punto. Aprender de las genialidades otras. Pobres, no pobres, excluidos, excluidas, como protagonistas de nuestra vida. Hay muchos y muchas. Yo aquí voy solamente a dar las voces, porque no soy quien para hablar. A la genialidad de los feminismos, de la mujer, su importancia fundamental como desafío en este caminar de la Iglesia en la teología y en la espiritualidad. Voy a pedir a mí el tipo de nombre que establece en nace para escuchar, porque yo no puedo hablar en nombre de otros, entonces paso y del tiempo y podemos avanzar de diapositiva. Vamos a escuchar los testimonios de Justina. Justina es una mujer chimani, de acá de Bolivia. Firmo también, hablando de mujer, también dicen mamá, yo también escribí un texto porque tenemos aquí es muy bueno en la espiritualidad. Vamos a escuchar a Justina en el primer enlace. Un minuto. Y vamos a escuchar a ellos también a quienes están comprometidas con este
escuchar dentro de la iglesia y muy comprometidos con nuestras contradicciones que tengamos. Y en la otra, también los testimonios de unas hermanas de nuestra vida, también, que de muchos años, por cariño, trabajan con nuestros cuerpos. A ver si se puede, entonces vamos grande. Quisiera pasar al otro, a pantalla, al otro punto, para concluir ya la presentación, sí, la primera vez. Si podemos entrar, por lo menos ver en el anterior dispositivo, si podemos entrar en la primera, que después de que no se puede ninguno, no lo pueden ver. A veces la técnica no nos ayuda. Ya, si no se pueden, no hay problema. Eran dos testimonios de Mar, una Simán, que comenta ella su vida, como está viviendo la situación también interna, los desafíos internos de nuestro pueblo, porque son desafíos culturales, y el otro del compromiso de trabajo que hacen algunas hermanas también políticamente también. Punto cuarto, último, ya para ir terminando. Queremos todos, en definitiva, lo que dice aquí, forjando eso. Históricamente, han habido muchos cristianismos. Y tenemos que decirnos nosotros, así que tenemos un espíritu colonial, como muchos sectores, con excepciones siempre que hay, pero queremos superar todo eso. Y lo que llamamos acá plasmar comunidades, lo que dice también el signo, con rostros autóctonos. Cuando hablamos rostros, hablamos todas las personas, todas las dimensiones, en todas las relaciones. Hay un texto aquí, en diapositiva 41, que nos habla de la lógica de Dios. Tampoco lo voy a leer de el texto del sínodo reciente, que terminó la primera parte de octubre, para que vayamos también ingresando en esta lógica, en esta dinámica. En América Latina también hemos tenido nosotros como iglesia, así, desde el punto de vista una experiencia interesante. Experiencia, por ejemplo, de la Unidad Proaño, en Ecuador, de una iglesia también se llamaba indígena en su momento. Después continúa todavía hasta ahora su experiencia de memoria. Y la otra gran experiencia, la experiencia en Chiapas, seguramente conocerán, iniciada por don Samuel Luis, a partir también de este texto de H. 26, donde habla de forjar iglesias autóctonas. No me muy profundamente en ese detalle, pero como también esta experiencia de postconciliares, unidas también a diversas experiencias históricas en nuestros pueblos, nos podrían también motivar ahora para continuar a forjar esos nuevos cristianismos, obviamente, no solamente cristianismos indígenas, y tenemos también desde otras claves, desde otras ideologías de nuestros pueblos y universidades. Y aquí 4 elementos para terminar justamente en estos modelos de la Iglesia Católica Americana. 4 rasgos. No voy a leer tampoco. La primera es, por primero, una organización sinodal con efectiva y creativa participación en el Estado. El conversar, conversar lleva a una plasma, concretamente lo que llamamos una comunidad, una organización sinodal, por todo lo que más o menos en detalle que podría trabajar y presentar en este momento. Lo segundo, otra perspectiva, celebraciones interculturales e interculturales con símbolos nuevos o resignificados. Hay también la parte más concreta, digamos, celebrativa, unida a todo lo demás, una expresión de una iglesia autóctona o eclesiástica. Lo tercero, un estilo de vida más cercano al técnico, sencillo, humilde, misericordioso, relacionado con la comunidad, lo que ya hemos presentado. Y lo cuarto, toda comunidad cristiana, todo cristianismo nuevo, toda iglesia, ha de tener siempre
sus teologías propias. En este caso nuestras, indígenas, afros, populares, teologías limitadas, en fin, elaborando también ese misterio en las lógicas, en lenguajes, en estilos nuevos, hoy en interpreta el ser humano y toda la creación, teologías, poeto-teologías. Para concluir, simplemente esa imagen aquí, para poder ver el video, si me gustaría mucho ver en el examen. Lo que dice ahí, la importancia de la mujer en general, en este caso, una mujer amazónica, para una conducción de la conversación, la espiritualidad. Aquí quisiera hablar de podemos ingresar a ese enlace, si no lo podemos copiar a través del enlace de abajo, y ver que con 4 minutitos para terminar ya esta presentación. La URL con arriba, hay que cortarla. Lo pueden copiar en el enlace de YouTube también. No solo para hacer conclusiones, ¿no? Porque la conclusión es de cada uno, cada conclusión dejamos que el espíritu nos penetre, independientemente, fue la que nos ayude a caminar juntas, con todo el entorno, para responder a lo que queríamos coger para conversar, entre todas y todas, entre todo cuanto existe y por todo cuanto existe. Libre, porque es lo que es el espíritu nos acompaña. Olá, eu sou irmã Cláudia Matos, filha de Maria Auxiliadora. Pertenço à equipe itinerante, sou amazônica paraense. Estou aqui na tríplice fronteira bofena. Deste lado fica Bolívia, deste lado Peru. E à nossa frente, Brasil. É nessa tríplice fronteira que Jesus nos convida a estar continuamente atravessando para outra margem. Ora, você está do lado do Peru, logo pega uma canoa e vem para o Brasil. E nesse atravessar as margens, nós encontramos vários rostos distintos de mulheres, nas suas mais diversas formas de viver a sua vida na Amazônia. Atravessar para outra margem, ela pode ser geográfica, mas também simbólica. Eu me situo nesse contexto sinodal de estar atravessando nas margens, nas fronteiras entre a minha congregação e esperança, terceiro rede, com a instituição e a missão itinerante da igreja na Amazônia. O movimento de atravessar as fronteiras, atravessar as margens, em nossas itinerâncias, encontramos vários rostos de mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres imigrantes, até a irmã sinodal. A irmã Francinete, catequista franciscana, indígena da etnia Cunhuca. Então, a minha travessia do Rio Negro, chegando até no Rio Acre. La mujer consagrada en la Amazonía navega aguas más profundas
desplegando vida en medio del pueblo que vive. Un pueblo que guarda en sus entrañas aromas y flores para embalsamar el cuerpo doliente de la tierra y el cuerpo de todos los seres vivos que la habitan, entre ellas el cuerpo del ser humano. La vida consagrada masónica va tejiendo vínculos sororales de unión con todas las mujeres amazónicas, aprendiendo y reaprendiendo a redescubrir en el alma de cada amanecer, como las mujeres del alma, el camino a transitar para llegar a las tumbas vacías del olvido, de la invisibilización, de la estigmatización y de las ausencias, para juntas recuperar nuestra memoria colectiva, compartiendo los relatos de nuestras ancestras, de nuestras madres y de nuestras abuelas, que nos siguen anunciando el encanto y la fascinación del primer amor de nuestro discipulado misionero. Vive, vive, vive el maestro. Las mujeres consagradas amazónicas, acuerpando nuestras vidas, gestamos la comunidad eclesial amazónica, siendo profetas, curanderas, catequistas, místicas, teólogas, lideresas de comunidades, parteras, artesanas, escritoras, acompañantes, confesoras, maestras, diaconisas, poetisas, pintoras y sacerdotisas. En la memoria del sepulcro vacío de la Amazonía, nos reinventamos visibilizando nuestros cuerpos, nuestros nombres, nuestros rostros, nuestras vidas, nuestras historias y nuestras palabras frente a las diversas formas de violencia sistémica que seguimos viviendo. Esas somos las mujeres consagradas en la Amazonía. Muchas gracias y buen inicio de este nuevo año. Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Gracias, doctor Tomicha, por habernos hecho gustar desde su vivencia, cosmovivencia, la historia, la realidad, la sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos conectados dentro de todos los pueblos, dentro de esta pluridiversidad. Gracias por recordarnos que como iglesia, como personas, estamos llamados a vivir también en esa escucha, en esta contemplación, en esta actitud de conversión en relación con nosotros, con las otras. Vamos a invitar a quienes nos han hecho llegar las preguntas, vamos a invitar a que participemos, nos daremos unos 10 minutitos para responder a esta interacción con el público. Tenemos el micrófono también, si alguien desea participar, y también estaremos atentos si nos llega alguna pregunta a través de las redes sociales. Para ir avanzando en la respuesta a las preguntas, tenemos qué avances y desafíos se tienen en teología andina quechua. Así es que el doctor Tomichan nos puede responder a esto. Y de pronto ahí mismo tendríamos esta otra, cómo responder al desafío actual de la posverdad desde la conversión en el espíritu. Ahora, como decía, cada uno habla de lo que más o menos sabe, de dónde viene, más o menos. Y para todo el tema andino, o sea, yo le aconsejo, ahí también hay algunos textos, pero hay publicaciones, que hagamos una invitación tal vez a algunas andinas. Yo le aconsejo invitarla tal vez a Sofía Chipani,
está trabajando en todos los movimientos actuales de teología, sobre todo Aymar Andina, no solamente, para que pudiera responder a esa pregunta, ¿no? Más personal, vivencial. Cada pueblo, o sea, también existe una sabiduría profunda, de símbolos, que hablamos también, más allá del tiempo y del espacio, que conectan. Creo que también todos los movimientos actuales que hay, ¿no? Digitales, hay siempre el deseo de búsqueda. Hay algo siempre allí de lo profundo, que por diversas vías que uno quiere encontrar. Nuestros pueblos originarios han encontrado por sus vías, ¿no? Pero otros pueblos también contemporáneos tienen sus grupos, sus vías, sus símbolos. Yo creo que el camino es entrar ahí, escuchar, conversar, estar con, vivir y la vida responder, ¿no? Gracias. ¿Cómo, según usted, la Iglesia puede aprender del nomadismo? ¿O qué puede aprender? Y esta la voy a unir a esta otra. ¿Cómo discernir aquello que desaprendo de aquello que reaprendo, considerando que tanto uno como otro es nuestra tradición? ¿O qué entendemos por tradición? Si llega a ser algo más auténtico que lo que se requiere desaprender. Parece que tal desaprender parte también desde una tradición pluricultural que tiene una razón que se busca sacar. De nuevo, o sea, siempre cuando decimos y estamos en clases, como ustedes que me han escuchado, cuando estamos también en misión de teología, no hay recetas. A veces nosotros, herederos de una tradición occidental, ¿no? Supuestamente buscando la calidad, la definición, la perfección, esto ayuda, ayuda para cosas. Pero en la vida, en las relaciones, en las búsquedas del misterio, los caminos son diversos. Yo no puse una imagen ahí y yo decía algo que nos puede ayudar a la imagen del fractal. Entonces se le ubica esa figura geométrica del fractal, o la imagen del bucle. Y a veces nosotros pensamos y creímos, y a veces lo peor todavía es que supuestamente nos convencemos, es que tenemos la claridad, ¿no? De que sabemos peor todavía. Y no es así. Cuando uno ingresa o avanza, conociéndose a uno mismo, en el encuentro con los y las demás, y cuando uno va profundizando y agudizando el silencio contemplativo, se va a dar cuenta que todas sus vidas son relativas, ¿sí? Que tal vez hay un misterio en los demás, que le podemos dar diversos nombres, o inclusive ningún nombre. Gregorio de Niza, un católico de Niza, en el libro Día de Moisés, va subiendo, dice, la montaña, y cuando llega arriba, cree haber llegado a haber conocido, sin embargo, de lo que habla, de lo que no hay, de lo hay, de lo que tal vez no tiene nombre, pero que sí, que es la vida. Yo les invito, o sea, y no tener mi consejo, mi experiencia, antes de dar recetas, o de preguntar cosas que tal vez nosotros aprendemos en clase, que nos preguntemos profundamente sobre nuestro camino, por nuestra vida, por nuestras relaciones, por nuestras escuchas, por nuestras profundidades. Y de ahí poco a poco en el caminar, tal vez algunas cosas podamos responder, tal vez otras no. Los grandes concluyen, los grandes santos, no solamente cristianos, los grandes místicos de la vida de las tradiciones cristianas, también indígenas. Al final de su vida van a decir, pues, bueno, hemos caminado, hemos intentado vivir, y al final dejan todo en las manos de ese misterio que nos rebasa. Como
nuestro pueblo indígena, ese daño siempre. Gracias y tendríamos las dos últimas preguntas ya para ir concluyendo este momento. Quizá la una con la otra bueno, están relacionadas, pero a la vez no. Sin embargo, las voy a leer juntas, como digo, para ir concluyendo. Cuando se refiere a Soro, ¿qué significa dentro de la cosmología andina, amazónica o oriental? Y la otra no es una pregunta, bueno, varias preguntas en medio de un comentario bastante larguito. Estoy de acuerdo de valorar y respetar a los pueblos indígenas, pero ¿por qué confundir la auténtica evangelización a estos pueblos con un sincretismo religioso? ¿Por qué prostituir el evangelio para ya no hablar de Cristo, Dios único y trino, sino de espíritus protectores, y hacer como si el verdadero sentido de los misioneros, ese anuncio del evangelio para la conversión de los pueblos que creen en sus dioses falsos, para hablarles del verdadero Dios Jesucristo? ¿No cree que debemos predicar el auténtico evangelio y no mezclarlo con deidades paganas? Cuando lo primero, o sea, yo cuando hablaba, porque tú te ponías en términos que suelo usar la zorofraternidad creatura, un término que lo estoy usando ya últimamente. Hay un principio de creaturalidad, porque quiere llamar de creacionalidad, o de lo creado, interconectado. En ese principio, los Zoro, que de latín Zoro, y los frater, digamos, de latín también, para indicar el valor y la creación, van unidos, van a A mí me parece de nuestro rasgo y la experiencia de nuestros pueblos, y no solamente de nuestros pueblos, también de otros pueblos, la dimensión femenina de lo va a ser, y eso quería concluir también, fundamental en toda la vida. Seamos varones, seamos mujeres, recuperar eso, porque tal vez hay un déficit, hay un déficit profundo de vida, de relación, de experiencia, de espiritualidad. Lo segundo, creo que no lo hemos entendido, pero tampoco no vamos a entender. Hay presupuestos ahí que no están claros, pues no es eso lo que yo les invito todavía a pasar tal vez en los cursos básicos de Biblia, ¿no? De teología, ¿no? De iglesia, ¿no? Porque no es eso lo que realmente hemos querido decir, no es eso lo que dice la iglesia, no es eso lo que dicen nuestros pueblos, no solamente los pueblos originarios, también los pueblos otros. Me intenté también ver que ciertos pueblos actuales, Chile, evitemos y tratemos de superar el vicio, lo decía al inicio de la introducción, todo dualismo, dicotomía. Evitemos de hacer vicio, ¿no? Mira Jesús en su vida, lo que hizo, estamos viendo otros días para que vamos a misa, ¿no? Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, ¿no? Y con la fuerza del exorcismo, con la fuerza de la autoridad de la sanación, de la curación. Probablemente nosotros necesitamos también curarnos, todos, ¿no? Necesitamos sanarnos, necesitamos también silencio. Y Jesús nos ayuda con los nombres de Dios. Si queremos evangelizar, si no estamos curados, no estamos sanados, será difícil porque vamos a enfermar, nos contagian a otros. Y eso no queremos nosotros. Como cristianos lo hicimos. Intentemos hacer el camino de sanación interior, con mucha sencillez y con mucha humildad, para compartir aquello que tal vez podamos dar, podamos curar con palabras, con actitudes, con gestos, con silencios. Con el permiso de todos, vamos a atender una última preguntita que nos ha llegado a través de las redes y dice: ¿cuánta apertura habrá de la Iglesia jerárquica para la escucha de las culturas originarias en Bolivia? Sí, siempre tal vez tenemos esa preocupación, ¿no? De qué hacen nuestras autoridades, ¿no? Cómo nos reconocen. Ya los pueblos indígenas hemos nosotros en tiempo, ya visto, inclusive
En el cielo apostólico se decía, una de las frases famosas, ¿no? Creo que la iglesia sea nuestra aliada, nuestra compañía. La iglesia funcional es el paso, hay mucho para decir. Mi experiencia, tal vez compartir, es que cada uno de con posible el apoyo tal vez de ciertas autoridades pueda vivir, pueda ser, pueda compartir, pueda crear, pueda crear. En la parte de que el Papa Francisco dice, pues, cada mundo no hay corazón, no hay mentira. Yo creo que cada uno lo puede hacer desde su propio. De allí partir y de allí tal vez presentar cómo si el apoyo formal oficial de nuestras autoridades. Pues, sí. Yo tengo ya mi edad, ¿no? Cuando el joven tal vez piensa cambiar el mundo. Después dice que tal vez cambiaré a escalado. Después al final dice, ojalá cambie mi vida, ¿no? Y crea en ese espíritu vivo. Y en ese Cristo resultado en ese misterio vivo. De nuevo, muchas gracias, doctor, por escucharnos. Y seguidamente le damos el paso, doctor Hurtado, para hacer la respuesta. Una última consideración brevísima. Yo creo que todo lo que nos ha comunicado el padre Roberto Cornichar nace de un espíritu profundo que guía aquello que hoy día, desde la propuesta del Papa Francisco, en el modo propio, es una teología que, yo cito literalmente, debe desarrollarse en una cultura del diálogo y del encuentro entre diferentes tradiciones y diferentes conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y diferentes religiones. Fin de la cita. Y más adelante, en esa carta apostólica, nos dice que esta teología debe comprometerse, yo cito nuevamente, abiertamente con todos, creyentes y no creyentes. Fin de la cita. Y en este debe ser el enfoque, cito literalmente, este es el enfoque de la transdisciplinariedad. Específica exactamente como Francisco ya lo había dicho en la comunidad fiscal. Él decía, como la colocación y la fermentación de todo conocimiento en el espacio de luz y de vida que ofrece la sabiduría que emana de la revelación de Dios. Y precisamente, piensen bien, por ese motivo, la teología debe hacer uso, yo cito literalmente, la teología debe hacer uso de nuevas categorías desarrolladas por otros saberes para penetrar y comunicar las verdades de la fe y transmitir la enseñanza de Jesús en los lenguajes actuales, con originalidad y conciencia. Ese es el espíritu. No se dice otra cosa. Quiero agradecer a Padre Roberto por la gentileza de ofrecernos sus reflexiones y quiero, pues, con esta lección naturalis, reitero, pues, iniciar con el pie derecho este año para que podamos ponernos a la escucha del Evangelio que está presente más allá de los 4 evangelios canónicos. Un aplauso para Con esto hemos concluido el acto académico de la Lectio Naturalis. Seguidamente nos dirigimos al refrigerio y enseguida a la catedral, donde